¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Se encuentran con problemas financieros de algún tipo? Si así es, en Préstamos Madrid podemos ayudarle a encontrar una solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Sí, tan solo tienen que registrarse en su página web, que les leo exactamente cómo es: www.prestamos-madrid.com, y conseguirán hasta 600 euros, sin sorpresas y sin esperas. Recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá el primer préstamo sin intereses. El de España es el gobierno que peor ha gestionado la crisis del coronavirus de todo el mundo. El peor en diversos registros, tanto sanitarios como económicos. Desde el punto de vista sanitario, el que tiene más contagiados por habitantes de todo el planeta, el segundo con más muertos per cápita y el que mayor número de afectados entre los sanitarios. Pero también es el gobierno que peor lo ha hecho desde el punto de vista económico, con la mayor caída del PIB y las medidas menos efectivas para salvar a su país. Todos los analistas coinciden. La prensa internacional, por ejemplo, ha sido unánime al señalar claramente al gobierno de Sánchez como el que peor ha gestionado esta crisis. El periódico francés Le Monde denunció su tardanza en reaccionar a pesar de que tenía datos de la gravedad. El británico The Guardian se preguntaba por qué reaccionó de manera tan equivocada. El estadounidense The New York Times se escandalizaba por la falta de medios de protección para nuestros sanitarios. La agencia estadounidense Bloomberg, en su delegación europea en Francia, acusaba al gobierno español de tardar demasiado en reconocer la gravedad de la pandemia. El alemán Der Spiegel denunciaba que nuestro país rechazó la realidad de la enfermedad y ahora se limita a paralizar la economía. El Observador de Portugal señalaba directamente a Pedro Sánchez como el rostro del fracaso y la irresponsabilidad. Y el italiano La Repubblica sumaba el retraso del gobierno, el drama de las residencias de ancianos y el contagio de los sanitarios como un equilibrio catastrófico. También algunas entidades internacionales han señalado al español como el gobierno que peor lo ha hecho. Lo denunció el mes pasado el Institute of Certified Management Accountants, un instituto de gestores de Australia que, analizando diversos parámetros de respuesta ante la pandemia, determinó que España estaba en el último puesto, por detrás de países como Bangladesh, México, India o Sri Lanka. Algunos quisieron desprestigiar este informe diciendo que esos criterios no medían la efectividad de un gobierno, pero quedaron silenciados cuando el think tank británico Deep Knowledge Group también señaló a España como el país de Europa que peor ha manejado la emergencia. Y también el servicio de estudios del Deutsche Bank pone a España en muy mal lugar en los dos aspectos, el sanitario y el económico. Demuestra, con datos de la OMS y de la Johns Hopkins, que el nuestro es el país con mayor número de contagiados por habitante. Ahí tienen el gráfico, con España representada en la línea de color rosa, la que está por encima de todas las demás. En cuanto a mortalidad per cápita, también estamos destacados y solo Bélgica nos supera. En el gráfico pueden verlo, vemos esa línea azul de Bélgica, que es la única que está por encima de la línea rosa, que es la de España. Todas las demás están por debajo. En materia económica, el Banco Alemán calcula que mientras en su país el déficit se moverá en torno al 9 o 10% del PIB, en España oscilará entre el 19 y el 22%. Fíjense que por encima de las previsiones de las que estamos hablando aquí en España. El gobierno de Pedro Sánchez, consciente de que se está poniendo en evidencia su incompetencia, su tardanza en reaccionar, su mala gestión y su frivolidad ante esta crisis, está tratando de escurrir el bulto y de echarle la culpa a otro. Por eso, ha iniciado una campaña de desprestigio contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que fue felicitada directamente por la Organización Mundial de la Salud por la rapidez y efectividad del hospital de IFEMA y cuya popularidad sube, tal como muestran las encuestas, por el modo en que ha gestionado la crisis. Con total descaro y sin ningún tipo de pudor, el PSOE utiliza la cuenta oficial que tiene en Twitter para difundir mensajes diciendo que la Comunidad de Madrid es un ejemplo de gestión ineficaz e irresponsable. Y para remachar el mensaje, el partido del gobierno lanza a sus portavoces, como el diputado del PSOE Rafael Simancas, a hacer aseveraciones tan científicas como esta. Vamos a hablar con claridad. ¿Por qué España está en cifras tan altas de contagiados y de fallecidos por la COVID? Porque en España está la Comunidad de Madrid, que es la tercera región del mundo en letalidad por el coronavirus.
Lógicamente, estas manifestaciones de Simancas han sido de inmediato contestadas desde el Partido Popular. Ana Camins, que es la secretaria general del PP en Madrid, a través de Twitter ha lanzado el siguiente mensaje: exigimos al PSOE que desautorice a Rafael Simancas y cesen la ruin campaña de acoso al gobierno de la Comunidad de Madrid. Ningún dirigente del PSOE ha contribuido todavía a proteger a los ciudadanos. Pero no ha contestado solo el PP, hasta Ciudadanos se ha escandalizado ante las declaraciones de Simancas e Inés Arrimadas ha dicho que estas palabras del portavoz del PSOE son intolerables y debería retirarlas. Y se pregunta, ¿es así cómo se trabaja por la unidad? Pero el PSOE ya ha puesto en marcha la maquinaria de la propaganda. Para tratar de desviar la atención sobre la mala gestión de Sánchez, ha puesto a todos sus medios afines a elaborar portadas no sobre los muertos por la pandemia o el drama de las residencias de ancianos que gestiona Pablo Iglesias o la crisis económica que nos devora, no, sino sobre el apartamento en el que vive Isabel Díaz Ayuso, preguntándose quién lo paga, cuando el propietario de ese apartotel ya ha dicho que la abona la propia presidenta. En la Asamblea de Madrid, la izquierda hoy no quería hablar de coronavirus, sino de apartamentos. Que hoy seamos noticia por sus pisos de lujo en lugar de por el plan de desescalada. Pero yo, desde luego, busqué la mejor oportunidad, la mejor opción para no molestar a mis vecinos, para no molestar a mi equipo y para, de mi bolsillo, porque no es el erario público el que se ha puesto por medio, seguir trabajando con unas garantías dignas para el cargo que yo estoy ostentando en este momento. Tenemos comunicación con el director de publicaciones de La Razón, José Antonio Vera. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué te parece, José Antonio, con la que tenemos encima, con el drama sanitario, con el drama económico, qué te parece que la izquierda quiera hacer bandera del tema del apartamento de Isabel Díaz Ayuso? Pues hombre, Javier, es muy lamentable, ¿no?, que en vez de intentar efectivamente hacer un esfuerzo para aunar la mayor parte de las responsabilidades y de los consensos para que podamos tener una solución o una salida unida a esta crisis verdaderamente terrible, pues al final lo que estamos es lo de siempre, que por otra parte era lo que ya nos esperábamos, porque estamos acostumbrados a ver cómo el presidente del gobierno, por una parte, pues hace este discurso de aló presidente de los sábados, en los que se muestra tan beatífico y tan dado efectivamente al diálogo, y luego pues nos va lanzando por aquí y por allí a todas estas personas con un estilo, por qué no decirlo, matón, de pistolero, como el que ha utilizado el señor Simancas, que es propio pues más bien de una persona que en vez de estar en un parlamento debería estar en un establo, ¿no? Yo creo que esas manifestaciones se desprestigian por sí mismas y es muy lamentable que tengamos que entrar en esas cuestiones, porque claro, la señora Díaz Ayuso ha respondido, y creo que ha respondido muy bien, diciendo que efectivamente ese es un espacio que se paga a ella porque primero estuvo contagiada y tenía que estar aislada, y porque segundo tenía que tener un lugar que ella considerase dentro de esa situación de aislacionismo que tenía que mantener por estar afectada por la enfermedad, un lugar en el que pudiera hacer el papel que tiene que desempeñar como presidenta de la Comunidad de Madrid, que no es menor. No me gustaría a mí estar en su pellejo, ni en el de Sánchez siquiera, ¿no? Pero estamos hablando en este caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y bueno, claro, es que si se hacen esas alusiones a la señora Ayuso, cuando ella ya ha respondido que ese espacio, esa habitación que tiene alquilada, se la paga, pues también podíamos, por ejemplo, decir quién paga el espacio que estuvo utilizando la vicepresidenta primera del Gobierno, la señora Calvo, Carmen Calvo, durante, me parece que fueron casi un mes, que estuvo utilizando un espacio público de un ministerio porque tenía que hacer una cuarentena. Eso es, ¿tiene derecho a utilizar ese espacio público la vicepresidenta del Gobierno y la señora Ayuso, en este caso, no a alquilar una habitación que se paga ella? Pues la verdad es que no tiene mucho sentido. Yo creo que no hay que entrar en ese tipo de polémicas. Yo no quisiera entrar en una cuestión como empezar a perseguir a la señora Carmen Calvo por haber utilizado un espacio público que no ha pagado, porque eso es lo que se llama en determinadas circunstancias un pago en especie que un miembro del Gobierno ha estado percibiendo de una manera que es impropia, que no está regulada. Pero yo creo que no hay que entrar en eso. A mí me parece muy bien que utilice ese espacio público, porque la señora vicepresidenta del Gobierno está efectivamente al frente de la nación y tiene que hacer frente a una serie de responsabilidades y, por tanto, no pasa nada porque utilice un espacio público. Pero son ellos
son los propios dirigentes del Partido Socialista los que están alentando esta confrontación, cuando por una parte el presidente del Gobierno en su beatífico discurso nos dice cada sábado que lo único que quiere es la unión y que él no va a alentar la división y que no va a salir de sus labios una palabra más alta que otra con relación pues a los dirigentes políticos de la oposición, pero por otro lado nos está lanzando a todas estas personas, dirigentes de su propio partido, que se dedican a zaherir y a agitar efectivamente a los bancos de la oposición. A mí me parece que es un doble lenguaje que es, por otra parte, ese lenguaje al que nos tiene acostumbrado el Partido Socialista y particularmente el presidente del Gobierno, y que me parece que no va a pasar y que no está pasando desapercibido por parte de la ciudadanía en un momento tan complicado y tan crítico como este. Pero ¿hasta qué punto, José Antonio, crees que este furibundo ataque contra Isabel Díaz Ayuso lo desencadena el Gobierno, que, consciente de su propia falta de popularidad, de su mala gestión, para evitar que arremetan contra ellos, trata de escurrir el bulto, de echar una cortina de humo para cargarle las culpas a otra persona? Bueno, si esto siempre es una táctica bastante vieja, que es muy fácil y que efectivamente, pues cuando uno se ve asediado, y tú, Javier, lo has comentado en la introducción del programa, con todos estos datos, que no es que digamos nosotros aquí en España, aquellos que se les permite decir, porque ahora ya vemos que hay hay una monotorización de la crítica que parece que persigue a aquellas personas que tienen una opinión diferente o que la trasladan a los ciudadanos y que eso sienta mal. Me parece que esa es una táctica tan vieja como el mundo, que se ha empleado en muchas circunstancias, pero eso no quiere decir en fin, que les haga salir victoriosos. La realidad es que la gestión de la crisis, y ya digo que esto no es un tema fácil, a mí no me cabe la menor duda de que ni a Rajoy, ni a Aznar, ni a ningún dirigente político que se precie le hubiera gustado estar en el pellejo del actual presidente del Gobierno. No es fácil, pero se puede hacer mejor o se puede hacer peor. El hecho de que salga todos los sábados a cantarnos o a contarnos pues las excelencias de su gestión no quiere decir que se esté haciendo bien. Ya sabemos y nos lo recuerdan pues otros medios de comunicación que son relevantes en el mundo y que están haciendo estudios, que están haciendo análisis, que están haciendo encuestas, que efectivamente somos el país en donde tenemos más muertos por número de habitantes. Parece que después de Bélgica, aunque también ahí habría que añadir que si nosotros hiciéramos lo que están haciendo otros países, entre ellos Bélgica, que es incluir el número de muertos en residencias, sin dudar alguna estaríamos los primeros. Y también en el número de contagiados, particularmente en el número de contagiados sanitarios. Y con todo lo que ha ocurrido con relación a los escándalos uno detrás de otros, primero porque no hemos comprado EPI, segundo porque los hemos comprado mal, porque los hemos comprado a través de empresas que eran mayormente sospechosas, porque los hemos comprado y nos han engañado, porque además no se ha informado debidamente al Parlamento ni a la oposición, porque el mando centralizado en realidad ha sido un desastre, porque cuando ha empezado a funcionar el mando centralizado es cuando el país ha empezado a ir mal, es decir, cuando el mando centralizado toma las riendas del poder, empiezan a faltar las mascarillas, empiezan a faltar las EPIs, empiezan a faltar los test, empieza a faltar todo porque se han dedicado a construir un muro de burocracia que ha impedido, no quiero pensar en otras cosas, vamos a dejarlo solamente en eso, que ha impedido que efectivamente el país funcionara con la agilidad que tiene que funcionar en una crisis como esta. Y eso olvidándonos de lo que es más importante, que es que el Estado, es decir, el Gobierno de la Nación, cuando a mediados del mes de febrero recibió las primeras informaciones sobre la magnitud de la pandemia que se avecinaba, cuando el director de la policía, que posteriormente fue cesado, hizo aquel informe en el que dijo que había que comprar mascarillas, que había que comprar guantes, que había que abastecerse de todo el material que se pudiera por parte de la policía, que por cierto no se compró, porque efectivamente los tiempos venían malos y porque a esta pandemia ya se le veían los dientes. Bien, ellos tenían la información y si no la tenían la obligación de tenerla, porque ellos tenían contacto con la Organización Mundial de la Salud, tenían contacto con la Unión Europea, tenían contacto con los grandes y los más importantes servicios de inteligencia de todo el mundo y por tanto tenían que saber
que lo que se avecinaba era una cosa complicada. Y en ese momento es cuando tenían que haber hecho las compras de mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el problema es que las mascarillas en aquel momento no importaban nada, porque las mascarillas, como mejor no se las ponga usted, ahora después sí que había que ponérselas, pero solamente durante un tiempo del día, después en los supermercados, ahora a todas horas. Sí, entonces sí. Nos han mareado. Ha sido de sainete, ha sido de sainete. Y justamente Claro. por eso parece razonable que la prensa internacional esté cargando durísimamente contra la mala gestión de Pedro Sánchez. Pero ¿por qué aquí en España da la impresión de que no hay críticas tan aceradas por parte de la prensa nacional? Bueno, yo creo que las críticas sí que las hay. Es verdad que, vamos a ver, es verdad que yo creo que al principio a la prensa, cuando surge el problema, se le pide que haga un esfuerzo en el sentido de que lo primero es lo primero, y es verdad que lo primero es el virus, la pandemia, etcétera, etcétera, y bueno, pues vamos a hacer un esfuerzo por tratar de aquí de salir todos conjuntamente. Por eso cuando se vota el estado de alarma, votan a favor del estado de alarma hasta Vox, vota el Partido Popular, vota Vox, vota Ciudadanos, vota prácticamente todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente se ve que hay un problema y que tenemos que salir juntos de este problema. La cuestión es que cuando se va viendo el desarrollo de los acontecimientos, te das cuenta de que algunos están utilizando el problema a su favor y que además empiezan a tomar las riendas del Estado, que con un estado de alarma acreditado o establecido, pues es muy, diré, peligroso, entre comillas, porque efectivamente se pueden utilizar todos los resortes del Estado para impedir que la gente, por ejemplo, pues pueda expresar sus opiniones. Esto que hemos dicho antes de la monotorización de la opinión. Pero ¿quién iba a pensar que aquí en España, que es una democracia, se supone que avanzada, y lo es, aquí se podían monotorizar las opiniones? ¿Pero esto qué es? ¿Es un régimen comunista? ¿Es un régimen autocrático como el de Irán? Mire, hay cosas que eran impensables y sin embargo se están haciendo amparados en este estado de alarma, que al principio fue lógico y tenía bastante sentido que se pudiera hacer de esa manera, pero que ahora en este momento ciertamente pues ya no tiene ningún sentido, porque hay otras opciones para funcionar, como por ejemplo la utilización de la ley de seguridad ciudadana o la ley de salud pública, que bien articuladas, bien dirigidas, pueden servir para hacer esto que ahora en este estado de desescalada es necesario mantener, pero no manteniendo pues la dureza de un estado de alarma que lo que hace es coartar en muchas ocasiones libertades a las que todos los españoles tenemos derecho. Sin duda. Y así las cosas, José Antonio, ¿cómo es posible que alguien siga dando credibilidad a un presidente del gobierno, a un Pedro Sánchez, que ha sido pillado en multitud de mentiras? Incluso el otro día, desde la CNN Internacional, le sacaron los colores en una comparecencia pública. Sí, bueno, en este caso fue por el tema del el famoso informe de la Universidad Johns Hopkins, que efectivamente no existe en ninguna parte porque nadie lo ha encontrado, y fueron los de la CNN los que le dijeron: oiga, ya que lo tiene usted, envíenoslo porque tenemos mucho interés en conocerlo, según el cual nosotros pues somos los quintos que más test hemos hecho del mundo. Pero esto no se lo cree nadie. ¿Cómo pueden decir semejante cosa que es absolutamente una falsedad? Ya engañaron a la OCDE haciendo una cosa que no se debe hacer, que es mezclar churras con merinas. Usted mezcla los test los test de cero prevalencia con los test para ver si está contaminado o no, si está contagiado o no, y al final efectivamente le da que sale un montón de test, pero no. El análisis que estaba haciendo la OCDE era un análisis solamente sobre los test que van encaminados a detectar si usted tiene la enfermedad, no la seroprevalencia, que es un tipo de test diferente. Bueno, nosotros hemos estado a la cola en el número de test, y ahora se está viendo, por ejemplo, cuando nos sacan este informe que ha salido ayer, que me parece bien, pero también es curioso que salga justo en este momento, ¿no? Con una cifra de contagios que dice que es el 5%, pues me parece muy bien. Si eso es lo que dice, pues perfecto, así está dicho. Pero también hay que ver alguna cuestión. Las encuestas son siempre encuestas, y lo que hace ese informe es una proyección sobre, digamos, sobre un muestreo. Es una proyección. No se ha analizado la totalidad de la sociedad española, que es muy difícil de hacerlo. Pero yo, en mi entorno, que es un entorno bastante grande, le voy a decir
conozco a nadie que se haya hecho o que le hayan hecho el test. Y ya nos gustaría, a mí en este momento me encantaría poderme hacer el test, pero como no lo puedo hacer en las farmacias, porque las farmacias lo tienen prohibido, porque se ha eliminado la posibilidad de hacerlo en cualquier sitio, pues al final estamos todos sin hacernos el test y nadie se dirige a nosotros para hacerlo. Bien, esta proyección mía, en este caso sobre una cosa que usted dice, bien, el señor presidente del Gobierno dice esto y parece como que si todo el mundo se lo creyera. Yo francamente creo que en este momento la gente está bastante cansada e incluso hay muchos votantes del Partido Socialista que se están sintiendo engañados porque se está utilizando las armas que efectivamente pone a disposición del Gobierno con el apoyo de partidos que con buena voluntad le han dado esa capacidad al Gobierno, como ha sido el Partido Popular, o como ha sido el PP, o como ha sido Ciudadanos, para que el Gobierno haga cosas que no se pueden justificar, para que se impida, por ejemplo, que la gente, pues no sé, pueda discrepar o pueda manifestar su oposición al Gobierno a través de las redes sociales. ¿Por qué no? Si usted quiere criticar al Gobierno a través de las redes sociales, ¿por qué no lo puede hacer? Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Pues ya ve, hasta eso nos están hurtando, el derecho al pataleo y a la protesta. Don José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Los Intocables. Gracias a ustedes, Javier, y muy buenas noches. Un saludo, hasta luego. Bueno, ¿qué te parece, César? ¿Cortina de humo, arremeter contra Isabel Díaz Ayuso para tapar los propios pecados del gobierno de Sánchez? Sí, yo, relajando con ese total que hemos sufrido del señor Simancas, diciendo esa barbaridad de que España tiene las cifras que tiene porque tenemos la Comunidad de Madrid. Yo, en primer lugar, lo que creo es que el señor Simancas aún respira por la herida de no haber podido ser presidente de la Comunidad de Madrid porque dos diputados del Partido Socialista se dieron cuenta del pelotazo que pretendía perpetrar. Tamayo y Sáez. Tamayo y Sáez. Se dieron cuenta del pelotazo que pretendía perpetrar con su número 2, la señora Porta Cantoni, cuyo marido estaba en un chiringuito inmobiliario llamado Agecobi, y Simancas en plena campaña había firmado un acuerdo para ceder suelo público a Agecobi para construir viviendas públicas o viviendas de protección oficial, de las cuales Agecobi se iba a llevar una comisión por cada piso vendido, si no recuerdo mal, de 3.000 euros, hasta un total, si no recuerdo mal, de 100.000 viviendas, con lo cual Agecobi se hubiera trincado una millonada. Con razón decía el señor Simancas que claro, que se había perdido un gobierno de progreso en la Comunidad de Madrid, del progreso suyo, se entiende. Pero bueno, en fin, repasada la hemeroteca... que no lo ha superado, se veía ya como presidente de la Comunidad de Madrid, no lo consiguió y parece que no lo ha superado. No, bueno, es que es claro, hacerte 12 trajes para que luego no te los puedas poner para ninguna cosa, y entiendo que eso tiene que ver. Pero ahora arremete contra Isabel. Repasado los grandes éxitos, que era de obligado repaso con el señor Simancas, porque es la desvergüenza personificada y el rencor personificado, pero claro, es que si en la Comunidad de Madrid ha habido los contagios que ha habido, ¿de quién era la incompetencia de cerrar Barajas, que es el aeropuerto más transitado de España y por el que entraron muchísimas personas sin saber si estaban contagiadas o no, de Italia, de China o de cualquier otra parte del mundo? Porque el aeropuerto de Barajas no lo controla la Comunidad de Madrid, es en este caso incompetencia del Gobierno central. Por tanto, aquí a cada uno lo suyo. La señora Ayuso no convocó un infectódromo de 120.000 personas con la excusa del feminismo del 8 de marzo, que ahí acabó infectada toda la cabecera, evidentemente. Pero bueno, ahora el tema de discusión es que si la presidenta de la Comunidad de Madrid se aloja en un hotel, pagándoselo ella de su bolsillo, y esto lo denuncian los mismos cuyos compañeros de partido, por ejemplo, el señor Chávez en 2008 se gastó 52 millones de euros en reformar el Palacio de San Telmo, de dinero público, porque la señora Ayuso se ha ido por su propia voluntad y de su propio bolsillo a un hotel privado a seguir trabajando para gestionar la Comunidad de Madrid, estando enferma, para no contagiar a nadie y pagándoselo de su bolsillo. Y le denuncian eso, cuando el señor Chávez se hizo una reforma del Palacio de San Telmo para vivir él allí de 52 millones de euros, cuando el señor Emilio Pérez Touriño, presidente de la Xunta Socialista, antecesor al señor Feijóo, se gastó 2,2 millones de euros en reformar su despacho, se gastó 280.000 euros en comprar un Audi A8 blindado, y estos son los que le afean a Isabel Díaz Ayuso que se pague un hotel de su bolsillo. Eso es todo el delito de Ayuso, y lo dicen los despilfarradores récord de España, que son los socialistas y la izquierda. O lo dice Pablo Iglesias, cuyo gobierno cuesta 75 millones de euros más anuales, si no recuerdo mal, o 7,5, mejor dicho, millones de euros más al año, por el número infame de ministerios, de directores generales, de secretarios de Estado, que no secretarios, que tenemos, que es el gobierno más caro de la democracia. Venga, hombre, por Dios, es que clama al cielo. Bueno, la verdad es que clama al cielo y es desesperante porque ya hemos entrado en el y tú más. Y cuando llegamos ahí, todos los partidos... Perdona, el PSOE, perdón, un inciso, Cristian, que te corte. Y tú más no. Cuando se trata del PSOE, tú el que más.
Porque ningún presidente autonómico del PP se ha gastado 52 millones de euros en reformarse el chalet oficial. Yo lo que digo... Aquí a cada uno lo suyo, ¿eh? Que la crisis es una crisis extraordinaria, sabemos que es difícil, y si entramos en ese y tú más en que todos los partidos empiezan a tirarse piedras unos a otros, no vamos a ir a ningún lado. Y está claro, y la gente es súper inteligente y lo entiende claramente, que ningún partido lo hubiera hecho todo bien. Y ahora que se dedique el PSOE, por ejemplo, el gobierno, a salir y a decir que somos campeones en todos los que más test hacemos y que somos los primeros que mejor gestionamos esta crisis, nadie se lo cree. Ni tampoco se lo creerían si lo dijera Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid. Lo que se creería la gente es que reconocieran algún error y también algún acierto. Pero es que este gobierno ha tenido descoordinación con las comunidades autónomas, falta de transparencia, una gestión tardía de una crisis, falta de test y falta de consenso y de unidad. En otros países, Portugal, ahí al lado, ha habido consenso entre gobierno y oposición. Y aquí nos dedicamos, ¿qué? ¿A ver al señor Simancas cómo arremete contra la Comunidad de Madrid de una forma despreciable? ¿A esto nos dedicamos? ¿A tirarse piedra entre el gobierno de la capital de España y el gobierno de la nación? La verdad es que a mí, como político, es que tira por suelo todos los valores de lo que es la política. Es decir, la política es buscar en estos momentos la unidad, el consenso, las medidas que van a salvar a los ciudadanos, y no este espectáculo. Este espectáculo a la ciudadanía ya le aborrece. La ciudadanía está en su casa queriendo salir y queriendo que pongan soluciones sobre la mesa. Y si siguen así, les van a mandar a todos a su casa cuando tengan oportunidad de votar, porque sinceramente la gente está muy cabreada y la gente está en su casa cumpliendo las normas de confinamiento y teniendo que aguantar esto. Sinceramente es que dan ganas de apagar la televisión y ponerse a ver otra cosa, a leer un libro, a escuchar música, porque sinceramente la calidad de la política que se está haciendo en España deja muchísimo que desear. Así que el señor Simancas se podía ahorrar las declaraciones si quiere hablar de un pacto de reconstrucción y tender la mano a las formaciones políticas. Igual le pido al Partido Popular y al resto de partidos que la gente quiere responsabilidad, quiere medidas concretas, que aquí hay mucha gente que lo está pasando mal, que teme no cobrar los ERTES, que teme irse al paro cuando salgan de los ERTES, que teme que caigan empresas, los autónomos y las pymes. Aquí la crisis es tan monumental en un país que además vive del turismo y por eso nos va a afectar más que a cualquier otro país de Europa, que tener a estos peleando, sinceramente, es para despedirles a todos. Es que a mí, sinceramente, me cabrea porque la política tiene que estar bien entendida para solucionar los problemas de la gente. Tienen que dejar el interés de los partidos políticos, de sus siglas, de PSOE, PP, Ciudadanos, sea quien sea, tienen que dejar ese interés a un lado para pensar en el interés general, porque yo de verdad es que ya no aguanto más y cuando sale Lastra en el Congreso con el mismo discurso, todo el discurso de Pedro Sánchez de salir a la homilía del sábado con cara de bueno a decir que quiere tender la mano, se cae por su propio peso cuando salen sus, quiero decir, sus guerrilleros a hacer ese tipo de política sucia, digamos, de cierto modo. No se entiende que no haya unidad política en una situación tan difícil, con tantos muertos, siendo prácticamente el país que capitanea el número de muertos por millón de habitantes, así que por favor que se lo hagan mirar. Sí, pero es que en este caso, cuando pasan determinadas cosas, no se puede afearle, que entiendo de tus palabras, que a quien se le acusa injustamente, malévolamente o de forma bastante falsaria de lo que no ha hecho y se defiende, digo yo que no será culpa de quien recuerda que no ha hecho nada malo y le critica al que sí ha hecho algo malo, porque en este caso esto no es un tema de rifirrafe político de los que estamos acostumbrados, no, es que aquí se da la circunstancia de que el desencadenante de este debate que estamos viendo, que es las declaraciones nauseabundas del señor Jacobi Simancas, diciendo que la Comunidad de Madrid tiene el número de infectados que tiene, yo lo siento mucho, pero vuelvo a repetir, es que una de las principales vías de entrada de personas contagiadas que han transmitido la enfermedad es el aeropuerto de Barajas, y el gobierno central era el incompetente en este caso, el que era el responsable o el irresponsable, que no cerró Barajas, que no prohibió que llegasen vuelos o que por lo menos no puso test masivos a la llegada a Barajas de los vuelos internacionales para permitir la entrada a Madrid de aquellas personas que estuvieran no contagiadas. Pero es que eso no se hizo. Entonces, que venga ahora el señor Simancas a ponerse estupendo de los datos de contagiados en la Comunidad de Madrid, cuando por sus propias características la Comunidad de Madrid no tenía competencias ni capacidad de decisión para evitar que el virus llegase aquí a Madrid, porque esto no es Wuhan, el virus no ha surgido aquí en Madrid, el virus nos ha llegado a Madrid y las competencias exteriores no son de la Comunidad de Madrid, son del gobierno de Sánchez y de Iglesias. Muy brevemente decirte, César, si el problema aquí en la Comunidad de Madrid es que han comprado el discurso y se han equivocado en la respuesta. Si es que mucha gente entendería que estamos hablando de un dinero, sinceramente, que es ínfimo, para un problema tan grande que estamos teniendo de miles de muertos y que la señora Ayuso
necesitaba una estancia para gestionar la Comunidad de Madrid durante unos días. No, pero ¿qué de su bolsillo? Que es que si lo hubiera pagado la Comunidad de Madrid, yo sinceramente creo que tampoco sería tan grave el poder dotar de medios a la presidenta para poder realizar su trabajo. A mí me parece que entrar en este purismo de tener que justificar todo cuando estamos hablando de una situación tan extraordinaria con miles de muertos, es que al final hemos picado en una trampa que la trampa, ¿sabes cuál es? Desviar la atención de lo principal, desviar la atención de la mala gestión que se está haciendo en todos los gobiernos a nivel nacional por la descoordinación y por el guirigay autonómico que tenemos. Desviar la atención, ese es el objetivo del Partido Socialista, consciente de su propia mala gestión del gobierno de Pedro Sánchez, trata de desviar la atención porque las críticas son demasiadas y por eso busca a alguien a quien echar la culpa, en este caso Isabel Díaz Ayuso, y arremete contra ella. Lo intentó antes por su gestión en la Comunidad de Madrid, pero resulta que la han felicitado desde la OMS y hasta la ciudadanía la hace subir en las encuestas de popularidad y electorales, con lo cual, ¿qué han hecho? Tratar de atacarla a través del apartotel en el que está residiendo. En fin, el caso es que el gobierno de Pedro Sánchez anda muy preocupado porque es consciente de que la gente se ha dado cuenta de la nefasta gestión que ha llevado a cabo en toda la crisis del coronavirus. Le está criticando la prensa internacional, se lo están diciendo los organismos internacionales, lo está viendo en la calle cada vez con más caceroladas y más protestas. Pero es que lo malo no es que solo le están atacando de otros partidos de la oposición, como el PP, como Ciudadanos, como Vox, es que resulta que hasta algunos varones de su propio Partido Socialista están arremetiendo contra él. Es el caso de Ximo Puig, aunque es verdad que el presidente de la Generalitat Valenciana lo hace, ¿por qué? Porque a él no le da lo que quería y le había pedido. En fin, una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. Somos tu agua. Siempre hemos estado contigo. Y ahora no te vamos a fallar. Cuenta con tu agua, porque estos días todos necesitamos limpiarnos de temores. Alimentar la esperanza. Apreciar como nunca cada pequeño sorbo de vida. Dejar correr los malos recuerdos, creando otros nuevos. Protegernos. Y proteger. Y proteger. Confiamos en que el futuro vendrá más fresco, pero para eso todos tenemos que mojarnos. Por eso, en Canal de Isabel II aplicamos bonificaciones extraordinarias en la factura a los más afectados por el COVID-19. Pase lo que pase, si vives en Madrid, cuenta con tu agua. Cuenta con nosotros. Canal de Isabel II.
El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. En estos días en los que nos encontramos confinados en casa se nos agolpan las tareas, que si atender a los niños, que si los deberes hacerlos desde casa, que si nosotros mismos teletrabajando, ocuparnos de las tareas domésticas, en fin, un montón de obligaciones que nos pueden estresar o incluso llegar a afectar el sueño. Por eso hoy te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Así que relájate y encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque te recomendamos que en estos días te quedes en casa y lo adquieras directamente en la página web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Ya sabes, quédate en casa con Calm Plus, que es de Mundo Natural. La arbitrariedad del gobierno a la hora de determinar qué territorios pasaban a la fase 1, pero no otros, ha causado gran malestar entre algunos presidentes autonómicos que ayer solicitaron la reconsideración de esta medida. Es el caso de la Comunidad Valenciana, donde su presidente Ximo Puig estaba convencido de que sus 3 provincias, Castellón, Valencia y Alicante, en su totalidad recibirían el visto bueno para la desescalada, pero no fue así. El gobierno de Sánchez solo autorizó el pase a la fase 1 de los departamentos sanitarios de Requena, Xàtiva, Ontinyent y Gandía en la provincia de Valencia, en Castellón solo el de Vinaroz y en Alicante los de Marina Baja, Alcoi, Elda, Orihuela y Torrevieja. Las 3 capitales de provincia y sus alrededores quedaron fuera. Ayer Ximo Puig presentó de nuevo la solicitud para todos los departamentos restantes, para todos menos uno, el de la Ribera, al que incluyó, pero eso sí, con limitaciones. Tenemos comunicación con Isabel Bonich. Ella es la presidenta del PP de la Comunidad Valenciana y es la síndica del Grupo Popular en las Corts Valencianas. Isabel Bonich, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Un placer estar con todos ustedes. Encantado de que nos acompañe. Díganos, doña Isabel, Ximo Puig había generado grandes expectativas y luego ¡pum!, se quedó en nada, ¿no? Efectivamente, nosotros le acusamos, ha sido una constante, ¿no?, durante la gestión, el gobierno del señor Puig y durante esta gestión, ¿no? Es decir, el generar expectativas, el anunciar, los chimoanuncios que nosotros decimos, que luego no se han materializado, y esta fue una. Él vendió y dio por seguro. Es más, el 4 de mayo afirmó delante de los medios de comunicación que estaba absolutamente convencido que la Comunidad Valenciana pasaría a la fase 1 el lunes día 11 de mayo y claro, pues todos los autónomos, la pequeña y mediana empresa, los trabajadores que salieron del ERTE estaban todos convencidos porque, en fin, creyeron las palabras de su presidente, el presidente de la Generalitat, y todo el mundo se preparó para abrir, para pasar a esa fase 1 el día 11 y el mazazo fue total y absoluto, ¿no? No solamente las pérdidas económicas, sino también, como me decían muchos trabajadores y autónomos y pequeños empresarios, que la noche del viernes
Cuando nos enteramos que la comunidad no pasaba de fase, muchos estaban llorando porque incluso habían empeñado lo poco que tenían en reabrir, en comprar productos, género, material, abastecimiento para abrir el día 11 y que quién les iba a pagar todo eso. Por lo tanto, nosotros le pedimos prudencia al señor Puig y que no venda la piel del oso antes de cazarla. Sí, pero señora Bonich, ¿aquí quién miente? Porque Chimo Puig, después de la conferencia bilateral que mantuvo con Sanidad, dijo que le habían dado matrícula de honor por el modo en que llevaba la comunidad y luego a la hora de la verdad, nada. ¿Le engañó Sanidad o es él quien mintió a los valencianos? A mí me da la sensación, don Javier, que estamos ante tramposos mutuos, ¿no? Y que tanto el gobierno del señor Sánchez como el señor Puig están haciendo trampas. Porque mire, hoy es 14 de mayo y 14 de mayo la líder de la oposición y el principal partido de la oposición, que es el PP, que le hemos mostrado lealtad desde el 12 de marzo, que compareció en las Cortes, ni me ha llamado, ni me ha explicado las causas y las razones por las cuales no hemos pasado, ni sé qué informe ha vuelto a enviar, no informe, una carta que ha dicho la consellera de Sanidad que ha enviado al gobierno de Sánchez para pedir de nuevo el pase a esa fase número 1, no sé absolutamente nada. Es más, el 29 de abril, yo en una videoconferencia que tuve con el presidente, le dije, presidente, pero tenemos, señor Puig, tenemos un plan de desescalada, porque yo estuve hablando con el presidente Juanma Moreno, o sea, con la gente de Andalucía, con la gente de Murcia, y sé que había un plan, ¿no? Me dijo que no teníamos plan, que teníamos unas ideas. Y la verdad es que Sánchez no ha dado explicaciones, pero es que Puig tampoco ha dado explicaciones y cuando ha presentado, ha colgado en la página web ese informe, el primer informe, vemos que él se comprometió a aportar 150 respiradores de reserva y textualmente dice en el informe que están en fase de ser entregados. O sea, en fase de ser entregados es que no están, por lo tanto no puedes contar. Que dice que se hacían test masivos y que no sabía qué era el criterio cuando era el primer criterio que ponía y él reconoce que el 83% de los valencianos que han estado en contacto con personas contagiadas no se les ha hecho ningún tipo de seguimiento sanitario y que solo se les ha hecho pruebas a 4 de cada 10 valencianos, al 40% de los valencianos que son sospechosos. El resto está sin tratar, sin diagnosticar y sin test. Así es muy difícil llevar a cabo una desescalada o pasar a segunda fase. Y también indicó que ahora el tercer criterio que parece ser que les ha dado el Ministerio es la movilidad excesiva. Hombre, los que conocen la Comunidad Valenciana saben que en Morella, en el interior de Castellón, de Valencia, en el rincón de Ademuz, pues es fácil controlar la movilidad. En el área metropolitana de Valencia, de Castellón o de Alicante es complicado, pero este problema lo van a tener ustedes en Madrid y en Barcelona. O sea, el cambio de criterios ha sido tal que la sensación que tenemos es que mienten los dos y sobre todo que no hay nadie al mando de la gestión sanitaria en la Comunidad Valenciana, igual que en España. Sí, eso es lo que parece, pero doña Isabel, sáqueme de dudas. Chimo Puig criticaba al gobierno central por discriminar territorios y ahora va él y discrimina a la Ribera. ¿Esto qué es? ¿La ley de la selva o qué? Esto es lo mismo. A mí, de verdad, me fastidia y me cabrea bastante porque estos gobiernos del cambio, que está el señor Chimo Puig, para todos los telespectadores, gobierna el PSPB con Compromís, con los nacionalistas de Compromís y con Unidas Podemos, ¿no? Que está Podemos e Izquierda Unida. Claro, se les han dado de transparencia. Pues mire, ni hay ni un solo contrato colgado en la página, en el portal de transparencia de la Consellería. Tenemos una Consellería de Transparencia que nos cuesta, con 14 altos cargos y 55 millones de euros de presupuesto, que no se sabe lo que está haciendo en esta pandemia porque no cuelga absolutamente nada. Y el miércoles remite la carta a la consellera de Sanidad al Ministerio, hace una rueda de prensa y dice que va a solicitar el pase a la fase 1 de todos los departamentos de salud, excepto de uno de la Ribera. Y le dicen las causas, ¿por qué eso? ¿Habrá una explicación? No, no se lo puedo decir porque no ha hablado con los alcaldes. Pero lo anuncia, claro, los alcaldes se produce, la Ribera es una de las comarcas más pobladas que tiene ciudades tan importantes como Carcaixent, Carlet, Sueca, Algemesí, Alcira, o sea que estamos hablando de una población importante con un hospital de referencia, ¿no? Y claro, aquí el problema es que se reúne una hora después de la rueda de prensa con los alcaldes y le dice que están viviendo una situación de crisis sanitaria, pero que no les da más explicaciones. Y los alcaldes dicen, ¿pero qué está pasando? Algo está pasando. A fecha de hoy todavía no sabemos
esos criterios, no se han dado criterios, ni forma de actuar, ni protocolos de seguridad, ni la razón por la cual. ¿Sabe usted cómo lo han justificado? Que es que en la Ribera tienen la costumbre de reunirse familiarmente a comer, como si en el resto de la comunidad, vamos, no nos reuniésemos, ahora no porque no podemos, pero en cuanto podamos lo haremos. Es decir, es algo increíble. Pues ya le cuento yo, doña Isabel, por qué lo ha hecho, porque esto huele a chamusquina. Vamos a explicar a nuestros espectadores que el área sanitaria de la Ribera está compuesto por las dos comarcas, la Ribera Alta y la Ribera Baja. Resulta que una de ellas es la zona costera y otra la de interior. Bien, la Ribera Baja es la zona costera con los centros de salud de Sueca y de Cullera, tal como pueden ver en ese mapa. Y la Ribera Alta, que es la zona que está en el interior, tiene los centros sanitarios de Alberic, Alzira, l'Alcúdia, Guadassuar, Algemesí, Alginet, Benifaió, Carqueixent y Carlet. ¿Les suena a ustedes alguno de los nombres que he pronunciado? ¿Les suena a ustedes el nombre de Alzira? Ustedes recordarán que el modelo Alzira fue el modelo de un hospital público con gestión privada que puso en marcha el Partido Popular. Resulta que hace 2 años los socialistas decidieron revertir para que volviera a ser de administración estrictamente pública. ¿Y qué ha pasado ahí, doña Isabel? ¿Que ahora están tratando de ocultar la mala gestión que han demostrado, puesto que se demuestra que el modelo Alzira del PP era satisfactorio? Pues todo parece, no dan explicaciones, pero todo parece. De hecho, alguno de nuestros alcaldes se lo preguntó a la consellera en esa videoconferencia que tuvieron y se puso muy nerviosa. Es decir, si todos los departamentos pasan, y justo el que hace 2 años se revirtió a modelo público, un hospital que quiero decirles para todos sus espectadores que nos estén viendo, que según los índices de satisfacción era de los hospitales mejor valorados por los usuarios, porque anualmente se hacían encuestas de valoración sobre los servicios. Hoy tenemos peores servicios, muchos servicios que se daban en el hospital se han eliminado, los ha eliminado un gobierno progresista de izquierdas y la gente tiene que ir a Valencia ciudad, con lo cual el trastorno que eso supone. Yo quiero decir que esto no supone que no haya infraestructuras, que las hay, que haya fallado el personal, que es el mismo que lo hay, incluso lo han doblado. Lo que ha fallado es la gestión sanitaria. Y nosotros nos tememos que no tienen la trazabilidad del virus, que no han podido hacer los test, las pruebas, las PCR, y por lo tanto no tienen un mapa de lo que está epidemiológico, de lo que está pasando en esa zona, y por lo tanto temen el colapso de ese hospital, que por cierto ya en los planes de desarrollo estaba previsto la construcción de un segundo hospital en la Ribera, porque como muy bien usted ha detallado por parte de la concesionaria, ¿no? Pues muy bien ha detallado, es una zona, una comarca de muchísima afluencia y muchísima concentración de población, y también en verano, como usted ha dicho, con Sueca y Cullera, ¿no? Y sin embargo, bueno, la reversión ha hecho que se gestione peor y que aumenten las listas de espera. Por lo tanto, hay un trasfondo, entendemos, claramente ideológico y de gestión sanitaria que no quieren explicar porque no pueden explicarlo. Pues parece mentira tal mala gestión por parte de Ximo Puig cuando ha contado con la lealtad de la oposición. Usted misma le ofreció, cuando empezó todo este problema, le tendió la mano y le ofreció un pacto de todo tipo para salir adelante juntos de esta crisis. ¿Qué respuesta obtuvo? Bueno, al principio ninguna respuesta, después se vio obligado a aceptar la propuesta del PP de crear esa comisión en las Cortes y vamos a ver, mañana viernes se constituye esa comisión en las Cortes, que el PP de verdad va con la mejor voluntad de aportar si de verdad se quieren tomar esas medidas. Pero me da la sensación que el señor Puig está vendiendo el oasis valenciano, pero que realmente las medidas que tiene que tomar no quiere tomarlas, ¿no? No quiere tomarlas porque tratan, por lo que estamos viendo, de que esa comisión sea una mera declaración de voluntad, que hablemos del cambio climático, de la transición ecológica, que nosotros de la movilidad, que estamos dispuestos a hablar de todos estos temas que nos parecen fundamentales, pero desde luego el Partido Popular considera que hay 3 medidas, 3 ámbitos, en el ámbito sanitario, económico y social, que hay que atender inmediatamente, y que 62 días después de que se haya declarado el estado de alarma, el señor Puig y su gobierno ni ha renunciado a parte de su sueldo, ni ha donado parte de su sueldo, como sí que hemos hecho todos los diputados en las Cortes Valencianas y muchos ayuntamientos, ni ha planteado ninguna medida
para disminuir su mastodóntica administración política con 330 altos cargos, con 12 consellerías más el presidente, 13 consellerías, bueno, 11 consellerías y el presidente 12 consellerías, y con una redistribución que hay que hacer de la administración absolutamente política, de los jefes de gabinete, enchufados organismos que ha creado para contentar a sus socios de Compromís, Podemos y Contrapoder del Partido Socialista, porque la Administración Autonómica Valenciana atraviesa problemas de liquidez importantísimos y necesitamos reestructurar, adelgazar la Administración y las empresas públicas en la parte política para esa liquidez poder atender pues a los 311.000 valencianos en ERTE, y que, bueno, hay casi 400.000 valencianos en ERTE, pero ayer un medio de comunicación indicaba que 311.000 valencianos en ERTE todavía no han cobrado ni un euro desde el 14 de febrero, y eso nos parece inadmisible. Las residencias de mayores llevan desde octubre del año pasado sin que se les pague por parte de la Generalitat Valenciana. De hecho, ya amenazaban que probablemente tendrían muchas dificultades este mes para pagar los salarios de los trabajadores que se están dejando la piel en esta pandemia en las residencias de mayores. Por lo tanto, como si no pasase nada. Él va de tertulia en tertulia, de radio en radio, pero todas estas cosas no las explica. Sí, ya por terminar, señora Bonich, fíjese lo mal que lo estará haciendo el gobierno de Pedro Sánchez, que hasta los suyos le critican. ¿Quién le iba a decir a usted, doña Isabel, que iba a aplaudir nada menos que a Joan Baldoví, de Compromís, por arremeter contra el gobierno, contra María Jesús Montero, por la falta de financiación sanitaria? La verdad es que sí, de hecho yo esta mañana lo he dicho, no seré yo la que defienda ni al señor Sánchez, ni a Compromís, ni al señor Joan Baldoví, con el que me llevo bien en lo personal, pero discrepamos ideológicamente, y desde luego toda la política educativa que su partido ha llevado aquí desde la Consejería de Educación, que está en manos de Compromís, ha sido el Partido Popular el que le ha llevado en los tribunales por todo ese proyecto de imposición lingüística y de adoctrinamiento en las aulas que se ha producido incluso en esta pandemia y que hemos denunciado. Pero ayer tenía razón el señor Baldoví, es decir, promete el gobierno de Sánchez 16.000 millones, el PP ya había pedido en las Cortes Valencianas un fondo no reembolsable de 1.500 millones, porque además esta es una comunidad que está mal financiada, y lo decíamos cuando gobernaba Rajoy y lo decimos ahora. Y la actitud de la señora Montero, que además conoce el sistema de financiación porque ha sido consejera de Hacienda en Andalucía y sí que le pedía ese cambio de modelo de financiación al señor Rajoy, y tenía razón, pues fue desde luego, ha sido inapropiado con el representante de los valencianos, aunque yo no comparta su ideología, diciendo que deje de enredar y que no se invente problemas donde no los hay. La señora Montero y el Partido Socialista sabe que hay un problema de infrafinanciación en algunas comunidades, y nosotros queremos que ese criterio y la población se tenga en cuenta en el reparto de ese dinero, de ese fondo, junto con otros criterios que obviamente se tienen que tener en cuenta, pero es que temome que al final se lo van a llevar los vascos y los catalanes, y la comunidad valenciana, como siempre, nos vamos a quedar sin nada, y eso es lo que desde luego no vamos a aceptar. Esperemos que no sea así. Doña Isabel Bonich, presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a ustedes y mucho ánimo. Muchas gracias, adelante, un saludo. Bueno, nos queda poquísimo tiempo, pero ligero comentario al respecto. Pues que una vez más se ve lo que es la gestión del gobierno central. Es que a veces estamos más centrados en Madrid, quizá porque nosotros estamos en Madrid o porque es lo más llamativo mediáticamente, pero por todo lo que ha contado la señora Bonich, ahí se ve que donde gobierna la izquierda se está mal atendiendo lo que es lo sanitario, y que en lo económico también tenemos un problema evidente. Por cierto, acaba de saltar que la prensa nipona está, lo he visto, en fin, noticia de hoy, que Nissan, la planta de Nissan de Barcelona se va, según la prensa nipona. Veremos la confirmación de Nissan España, pero si se cumplen las previsiones, Barcelona va a perder la factoría de Nissan, Javier. Bueno, mala noticia. Sí. A mí lo que me preocupa es que al final vamos a tener 17 sistemas de desescalada distintos en España. Y hemos visto ya el País Vasco, que está en esa fase de 0,5, y cada comunidad autónoma está gestionando a su manera. En cierto modo se entiende por el descontrol que está protagonizando el Ministerio de Sanidad y el Gobierno central. Tendríamos que haber unificado criterios, unificado medidas, el escándalo de las mascarillas, si es necesario, si no lo es,
Qué difícil es el dar una instrucción y que la cumplamos todos por igual en nuestro país, qué difícil es coordinar medidas económicas para todos, qué difícil es que tengamos un gobierno que nos gobierne a todos en vez de que vaya cada uno por libres y que haya territorios de primeras, territorios de segunda. Yo de verdad aspiraba un poco a ser más ambicioso y que supieran gestionar mejor esta pandemia. Con una crisis de estas características han sido incapaces de ponerse de acuerdo. En fin, esperemos que se remedie y que no lo paguemos como siempre los ciudadanos. Don Cristiano Brown, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Gracias, César Sinde, un día más por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Javier, un placer. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación, que ya saben que nosotros les esperamos en una próxima edición de Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.